Bueno, hago el saludo formal. Buenas noches, buenas tardes, según la latitud donde estén. Un gusto volver a encontrarme con ustedes en esta 10ª clase del Seminario de los Nombres del Padre a lo Fraterno en la Clínica de la Fundación Sigmund Freud y el Instituto Jacques Lacan. Nuestra próxima reunión es el 6 de septiembre. Hoy le damos una muy cordial bienvenida a nuestro espacio tributo a Néstor Brownstein, a un invitado de súper lujo, el psicoanalista Antonio Quinet de Río de Janeiro, a quien le solicité hiciera referencia a su magnífico texto El tiempo del Althusser, que todos ustedes habrán leído para esta oportunidad. Muy bienvenido, Antonio, un gusto que hoy estés con nosotros. Hago una reseña súper breve de su frondoso currículum. Antonio es psicoanalista, miembro AME de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, psiquiatra, doctor en filosofía, dramaturgo, profesor universitario en Río de Janeiro. Es políglota y conferencista internacional con libros publicados en varias lenguas. En español tiene Las condiciones del análisis, editorial Atuel, Psicosis y lazo social, editorial Letra Viva, y La política del psicoanálisis, publicado por el Foro del Campo Lacaniano de Medellín. Este último y excelente libro, que tuve la oportunidad de leer en estos días, fue traducido al español por nuestra colega, la doctora Marta Arabia, aquí presente. Es un libro que precisamos leer cuanto antes todos los psicoanalistas argentinos, también los de otros países, para despertar una vez, sobre todo en lo que compete a nuestro lugar en el consultorio y en la polis, ante el avance feroz de la ultraderecha en nuestro país. Si bien solicité a nuestro invitado referir hoy específicamente a su texto, El tiempo del Althusser, quisiera hacerle hacia el final una pregunta sobre un capítulo que él titula El psicoanalista y la cloaca de la civilización, donde aborda la cuestión del nombre del padre. A eso lo dejo para el final. Te escuchamos ahora, Antonio, sobre tu texto, El tiempo del Althusser. Hacia el final hacemos preguntas en torno a las mismas generadas de tu lectura y de la lectura que hemos hecho del texto y tu disertación. Gracias por hablar en español. Ante cualquier dificultad, si surgiere un término en portugués intraducible, contamos con la colaboración de la doctora Marta Arabia. Bien. Antonio va a hablar alrededor de unos 60 minutos y luego tenemos preguntas para hacerte sobre el texto y quiero hacerte alguna pregunta sobre tu nuevo libro, por lo menos una. Así que te escuchamos, con todo gusto. Adelante. Okay. Bueno, muchas gracias, Marta Jerez, que nos conocemos hace algunas décadas. Y estoy muy contento y me quedé muy sorpreso que ese texto que yo escribí hace unos 10 años les ha interesado y yo leí, y es verdad que es un texto que sigue todavía muy actual y no solamente que tiene que ver con la conjuntura, pero también con la estructura que yo intento sacar ahí de ese tema, de ese término que Lacan utiliza en el RSI, que yo voy a comentar, el tema del título, que no es una palabra cualquiera y que no existe ni en portugués ni en español. El Pablo Feusner, que ha traducido el texto, la dejó no es exactamente en francés, porque él
pone dos S, es el término en francés, la user, user, del verbo user, yo voy a hablar sobre eso en ese texto. Bueno, yo voy a leer el texto y no sé si voy a intentar no hacer comentario entre paréntesis para dejarlos un poco para después. Y bien, yo quiero solamente decir que ese tema hizo parte de una investigación mía sobre el Edipo en Sófocles, Freud y Lacan. Y fue una investigación que resultó en dos vertientes que para mí están muy cerca una de la otra, que es el psicoanálisis y el teatro. Bien, uno fue la investigación que resultó en mi libro que se llama El Edipo al pie de la letra, donde yo hablo sobre esa interpretación que yo voy a hablar sobre ustedes, y la otra, la obra de teatro que yo llamé Oidipos, hijo de Laios, el término en griego de Edipo, que Oidipos significa al mismo tiempo, el oidepos, que vem de edema, hinchazo, de epos, pés, los pies hinchados, pero al mismo tiempo, oiden en griego significa saber. Entonces, el Edipo es alguien que no solamente tiene el pie hinchado, un pie hinchado, pero también que tiene un saber en los pies. Y eso es importante, y que yo hice una obra que fue, después puedo hablar un poquito más, que es una transcriación de Sófocles, del Edipo Rey de Sófocles, con interpolaciones, con escenas nuevas. Bien, vamos al texto. Entonces, ese término, la descubierta del crimen de Laios, que no es hablado por nadie, ni por Freud, ni por Lacan, es algo muy importante en mi elaboración, porque, como todos lo saben, Edipo fue víctima de tentativa de filicidio por parte de su padre, que ordenó a la madre enviarlo a matar, porque él había sufrido una profecía que si él iba a tener un hijo, ese hijo iba a matarlo. Pero ¿por qué él recibió esa profecía? Eso es algo que no es muy conocido. Y a mí me pareció muy importante de traer eso, y eso hace parte de mi elaboración y está en el texto que yo voy a leer para ustedes, y después podemos hablar sobre todas las articulaciones que yo hago, que no están aquí, sobre la relación con Edipo, la esfinge, el enigma de la esfinge, etc. Bien, entonces yo voy a leer ese texto y a ver si ese es anacrónico o no. Ustedes después van a me decir, porque yo le hice hace 10 años. Yo voy a ver también ahora, entrar en contacto con él. Bien, yo digo, estamos en el tiempo del Padre real. La figura representativa del Padre simbólico, aquel que une el deseo con la ley, que barra el goce devastador de la madre, el Padre normativizador, que protege y apacigua, son varias características del nombre del Padre de Lacan, el Padre simbólico.
Ese padre está desapareciendo en la espesa aletosfera producida por la humanidad de la deforestación de la subjetividad en el mundo contemporáneo. Aletosfera, no sé si usted conoce ese término del seminario 17, es un neologismo de Lacan para hablar que tiene los objetos producidos por la verdad, los objetos verdaderos, tenidos como verdadero por la ciencia y tecnología, que invaden aquí como, bueno, los gadgets y todo del productos del discurso capitalista. Bien. Entonces, de nada sirve lamentar la declinación de la autoridad paterna, acusar al padre de humillado, impotente o desdentado y de recibir lo que todos, percibir lo que todos ya saben, que reciben que es el esclavo de la familia o el papá. La figura paterna que ha emergido de su oscuro anonimato es el padre real, el gran cogedor, como dice Lacan, el padre cabrón fuera de la ley, gozador que trata a los hijos como objeto. Tenemos como ejemplos de la época al austríaco Joseph Fritzl, manteniendo en cautiverio a su hija durante 18 años, engendrando con ella a sus propios hijos, y el padre violento, poseído por una ignorancia feroz, como el padre de Isabela Nardini, que fue un episodio terrible aquí en Brasil, el que ha ayudado por la madrastra en un insano acto, la tiró por la ventana. Y quizás podemos poner en serie también la crueldad y la ferocidad y el discurso del odio de Bolsonaro y de algunas otras figuras que aparecen por ahí, como ese padre cruel que deja a los hijos, los gobernados, morir en la pandemia, sin vacina, etcétera, ¿no? Como un ejemplo de Bolsonaro, más actual. Bien, nuestra sociedad contemporánea parece vivir el mito de Totem y Tabú al revés. El desmoronamiento de la ley simbólica deja abierto el camino para el retorno del cadáver vivificado del padre muerto, pero vivificado, el Urvater, figuración del padre real de Totem y Tabú, como padre gozador de la orden primitiva, tiránico, abusador y asesino, que Lacan he llamado el padre orangotán. Orangotán, padre orangotán. Yo prefiero llamar del tiranossauro. Porque el término en francés es père orangotán, una cosa así, que tiene a ver con o rogar y también con de perorar, argumentar. Y tiene el padre orangotango que a mí me gusta más traducir por el tiranossauro. Se entiende tiranossauro. Sí, sí. No, lo mismo. Sí. Entonces, el asesinato del padre y su sustitución simbólica por el tótem le hace decir a Freud que en el inicio era el acto, o sea, que en el inicio de la civilización hay un acto y en esos términos y en estos tiempos de barbarie contemporánea, lo que hace aparición no es el acto de los hijos imponiendo la ley, sino los actos desmedidos del padre real que hace su ley. La ley del goce, fuera de cualquier ley del campo del otro, del gran otro del lenguaje. Retomemos el mito de Edipo a la luz del padre real de Totem y Tabú. Eso es mi propuesta. Porque
¿Qué hace la lectura de Freud del mito no, de la obra de Sófocles sobre Edipo? Es sobre Edipo, sujeto del deseo, que, ¿no? que por matar el padre tiene acceso a la madre. Entonces, retrospectivamente, el padre debería, si no es asesinado, hacer una barrera a la madre. Es en ese contexto que Freud va a hacer su complejo de Edipo, ¿no? A partir de ahí. Pero, ¿quién es el padre de Edipo? En verdad, podemos decir que Edipo, vamos al mito no, a la obra de Sófocles, porque hay varias versiones de Edipo, y la de Freud es la de Sófocles. Hay el Laios, rey de Tebas, el que no conocía y mató sin saberlo, y Pólibo, quien lo creó en Corinto. Temos el padre biológico y el padre simbólico, digamos así, adoptivo. Pero es Laio el que aparece como padre real, cuya desmesura genera la até. La até. Momentico. La até, ustedes saben lo que es la até, es un término de la tragedia griega, que Lacan utiliza en el seminario de la ética, para hablar que es desgracia, la maldición familiar, la desgracia que se transmite de padre para hijo, la maldición sobre los labdácidas, que será transmitido y pagada por 3 generaciones. El propio Laio, Edipo y sus hijos Eteocles, Polinice, Antígona y Ismenio. Bien, vamos a la historia de Labdaco, de Laio, que su padre Labdaco es que da el nombre de la familia, los labdácidas. Bien, ustedes saben, tenemos 2 familias principales en las tragedias griegas, los labdácidas y los átridas, con Agamenón, Clitemnestra, Orestes y Electra. Y ahí tenemos esos todos de los labdácidas. Y que viene del nombre del padre de Laio, que es Labdaco, que era, vamos a dejar Edipo, vamos a pensar en Laio, en la historia de Laio. Laio es el hijo de Labdaco, rey de Tebas, y cuando Labdaco es asesinado, Laio es llevado a los 2 años de edad para Frigia, y él es recibido por Pélops, que lo adopta. Laios tiene también, entonces, 2 padres, un padre que fue muerto y Labdaco que lo adopta. Pelop tiene, aquí dice Pelop, bueno, yo pienso que Pelops, no importa, el no, Pelops, tiene un hijo, entonces Pelops adopta Laios y después él tiene un hijo con su mujer, un hijo biológico que se llama Crisipo, el que al alcanzar la adolescencia, Pelops, padre adoptivo de Laios y biológico de Crisipo, propone a Laios de educarlo, que se encargue de su educación. Y Laios se enamora de Crisipo y lo rapta. Y Pélops lanza entonces su maldición. Si tuvieres un hijo, él te matará y toda tu descendencia desgraciada será. De allí viene la maldición. Y toda la historia cuyo desarrollo está en la pieza de Sófocles, de la que ustedes... Bien, la desmesura de Laio no fue de haber mantenido relaciones homosexuales o con Crisipo, pues en la época, en la cultura griega, la relación pedagógica Erastes-Erómenos era aceptada como uma relação pedófila normal, digamos, entre
amante y amado, profesor-aluno, una mezcla lá de la transferencia erótica del alumno con el profesor, se podía coger sin problema, era muy bienvenido, eso no fue ese el problema. El problema fue, y eso fue la desmedida, la hibris, el goce, el crimen de Laios fue el secuestro, fue haber secuestrado Crisipo, su hermano, y de esa forma haber roto lo que para los griegos es fundamental, que son las leyes de la hospitalidad. Entonces, traicionando a aquel que lo había acogido y lo adoptado, Pélops. Por la maldición de Pélops a Laio, este hace agujerar los pies de su hijo Edipo cuando él nace y manda matarlo. Una curiosidad, una anécdota. Quando Laio se casa com Jocasta, hermana de Creón, él ya sabía, claro, de esa maldición. Ya sabía de esa maldición y evitaba hijos. Dicen las malas lenguas que ellos sostenían relaciones sexuales anales. Pero un día él se emborrachó y erró de agujero. Y hubo entonces la fecundación de Jocasta. Yo no puse esa anécdota porque no es posible de verificarla, pero algunos comentadores se preguntan, pero ¿cómo? Él sabiendo de esa maldición, ¿cómo él va a poder concebir un hijo? Entonces tiene un poco esa anécdota y finalmente Edipo nace, y cuando Edipo nace, con 2 días de edad, él manda a Jocasta entregarlo a un pastor que lo lleva al monte Citero para dejarlo para los dioses decidirem lo que hacer. Imagina, un bebé de 2, para matarlo, claro, ¿no? Y después ustedes saben la idea, el pastor tiene mucha piedad del nene y lo entrega al pastor de Corinto, el pastor de Corinto va a Corinto y lo entrega al rey Pólibo y lo educa como su hijo, y jamás sabía de eso, ¿no? Y Edipo no sabía de eso hasta cuando es adolescente, más o menos, 18 años, será entre 18 y 20 años, yo pienso. Alguien en una pelea en la calle le dice que él no es hijo de Pólibo, del rey. Y él se queda muy impresionado con eso y va a preguntar a sus padres, que dicen para él olvidar esa cosa que no tiene nada que ver, pero no contento con eso, va a Delfos preguntar a Apolo y Apolo lo despide diciendo: vas a matar tu padre y toda tu descendencia estará degenerada. Edipo no preguntó al oráculo, pero ¿quién es mi padre? No preguntó. Uno de los primeros errores de él. No preguntó, tomó como cierto que su padre era Pólibo de Corinto y se fue corriendo, huyendo de Corinto. Y justamente cuando se va de Corinto, encuentra a Laios en la ruta que estaba indo para Delfo perguntar, porque ele tinha uma dúvida se o hijo Edipo havia morrido ou não. Ele ia perguntar ao oráculo se o hijo que ele havia mandado matar estava realmente morto. E nesse encontro, o hijo mata o verdadeiro, o padre biológico. Não? É assim. Bien. Então, vamos a volver acá. Segundo minha interpretação, e aí é uma outra coisa, não vou por aí porque seria uma outra charla. Edipo não quiso saber quem é seu padre e depois não quiso saber
por qué hubo esa maldición y no quiso saber del crimen del padre. Y eso no sé si voy a comentar aquí, pero lo que es muy común en el análisis de los neuróticos, nadie quiere saber del crimen del padre. Bien, vamos a seguir. Entonces, por la maldición de Per-Apsallai, entonces él se hace agujerar los pies de su hijo Edipo y manda matarlo. Y Edipo no quiso saber del crimen del padre ni de su tentativa de asesinato. Él en su investigación, que esto es el tema de la obra de Sófocles, fue hasta el punto en que descubrió que él mató a su padre y que la mujer con quien hacía amor, sexo, era su madre. Pero no fue más allá de eso, puesto que no quiso saber de la maldición heredada ni de la desmedida paterna. Hay algunos errores aquí, ¿no? de citación del texto, por favor, que me he enviado, hay montones de errores. No es desmentida, es desmedida. Porque eso es un término muy importante, Sí. incluso para nuestro tema. La desmedida es la traducción de la hibris griega. A hibris es el exceso, que tiene que ver también con la arrogancia, con la empatia, de uno que puede todo. Y es la hibris, que es la desmedida, o lo que está fuera de la medida, el exceso, que tiene que ver con el goce, que es responsable en el vocabulario de las tragedias griegas por la amartía. Amartía es el error trágico. Entonces, es a partir de la desmedida que el héroe hace un error trágico, y que eso va a causar la tragedia toda, claro. Bien. Y entonces es la desmedida paterna, que es el crimen y de toda até familiar de los labdácidas, que viene de Laios, ese crimen. Y ese crimen que lo hace cometer tentativa de filicidio y por eso es muerto y todo. Bueno, si comparamos el desarrollo trágico de la investigación de Edipo acerca de su origen, como lo hacen Freud y Lacan, con el recorrido de un análisis, podemos decir con Lacan que si Edipo, eso está en RSI, no sé si lo encontraron, la referencia, Sí. lo encontraron en RSI. Lo encontré, sí, lo encontré. Bueno, entonces Lacan dice, si Edipo hubiera tenido tiempo de laicizar, tal vez no había tenido el desenlace que tuvo. Lacan introduce ese comentario sobre la obra de Sófocles, Edipo Rey, en el seminario de RCI, cuando señala que el agujero de lo simbólico correspondiente a la recalcadura imaginaria es la muerte. La peste, dice Lacan, es eso. Es preciso que la peste se propague en Tebas para que ese todos deje de ser un puro simbólico y pase a ser imaginable. Es preciso que cada uno se sienta concernido por la presencia de la peste. ¿Cómo traducirías recalcadura ahí? No sé, tenía que ver Entonces, sí. francés. ¿En francés está cómo? Buenas noches, doctor Antonio, ¿cómo está? Buenas noches. Entonces, ¿usted está haciendo referencia a Verdango cuando habla de recalcadura? Porque no sé si... No sé, tenía que buscar RSI, Sí, porque es una traducción de Pablo y yo no sé si estás correcto. Ok, entonces, así, en portugués
se usa tanto recalque como represión para hacer mención a la Verdrangung. Sí. Imagino que esté haciendo referencia a Verdrangung, a la operación del recalque, o sea, a la Puede ser. operación de la represión. Marta, ¿tenés ¿O ahí, no? tenés ahí el seminario No, RSI para verlo? no lo tengo a mano, no lo tengo a mano. Ok. Pero lo trabajamos ahí, después lo vemos. Porque es eso lo que aparece en portugués, solo que se usa recalque, y No, los no, autores pero eso no, está no bien. es por el Entonces, recalque, debe es ser por el lado de la verdad. Verdrangung. Sí, Okay. bien. De toda manera, lo que es importante es esa presencia de ese real, Sí. esa que va a ser imaginarizado por la peste. Ujú. En verdad, la peste viene porque los dioses envían la peste, porque el asesino de Laios no fue encontrado hasta ahora. Entonces es como si Laios espera una segunda muerte, está ahí con su tema real. Y yo tengo además una interpretación que es la esfinge que vuelta de una otra manera, con una hibris a matar a todos. Ahí. Entonces, esta es, por lo tanto, es un real del agujero de lo simbólico imaginarizado, la peste, ficcionalizado, ¿no? Peste que es desdoblamiento de la calamidad provocada por la esfinge, otra Entonces, figura de la muerte y de la desgracia de los labdácidas. Edipo, quería preguntarle justamente si no, no sería el retorno de lo reprimido. Cuando usted habla de ese recalcado imaginario, ¿no sería el retorno de lo reprimido? ahí yo creo que es más fuerte, es el retorno de lo real. El retorno de la real, lo que tendría que ver Me con... Bueno, parece, claro, el retorno de... Bueno, sí, está, en ese sentido, en ese sentido. yo Perfecto, le creo, agradezco. en ese términos ahí de Lacan, me parece. Y Lacan continúa, Edipo solo mató a su padre por no haberse dado un tiempo de la ayuda. Si lo hubiera hecho, yo estoy repitiendo, por el tiempo que hubiera sido necesario, habría sido el tiempo de un análisis, puesto que era por eso que él erraba por los caminos. Entonces, vamos a ver lo que quiere decir la ayuda. Laïus em francês é derivado de lalu, que significa discurso, habla, peroração. User, em francês, significa utilizar e também gastar. Usar hasta el final, como uma suela de sapato que de tanto ser usada, finalmente se gasta e se acaba. En el análisis, es necesario tiempo para usar y gastar el Padre Real. Sí. Tiempo para ir más allá del deseo de salvar al Padre, confrontarse con su crimen y vencer la orden de ignorancia feroz. Es un término de Lacan también en el seminario 17, que el Padre Real tiene un orden en una ignorancia feroz. Es como si lo que Lacan había desarrollado sobre la pasión de la ignorancia, como una de las tres pasiones del ser, fuese duplificada por ese orden superheroico de una ignorancia feroz. No puede saber del crimen del padre. Entonces, una ferocidad en ese orden. Passando del mito à estrutura,
es necesario tiempo para vérselas con lo imposible del agujero de lo simbólico, ahí donde hay el goce del Padre real, imaginarizado, ya que el Padre real y el Padre imaginario tienden a inmiscuirse uno en el otro. Y con el Padre real, y con el Padre que aparece como abusador y criminal en la histeria y en la neurosis obsesiva, cuyo goce se sintomatiza en el hijo. Bien, y con el padre de una paciente, un ejemplo del hospital, que la rechazaba cuando todavía bebé, ella lloraba, y cuyo síntoma actual es un llanto sin fin y sin motivo. O entonces, otro ejemplo de una paciente mía, analizante, que con el padre militar, que colaboró con la dictadura y que hace de su cuerpo un escenario de torturas. Imagina, ella, militante de izquierda, y trabajaba en análisis con horror de la participación del padre en las torturas de los presos políticos. Y ella era eso, algo del orden de insoportable, y ella tenía dores increíbles que los médicos no encontraban, causa orgánica ninguna, y bien, en el análisis eso fue apareciendo ahí, ella un poco en ese lugar del cuerpo torturado, ella en el lugar del torturado, del padre y todo, y cómo fue difícil. Y fue muy difícil ese análisis. Ella desarrolló un cáncer. Y yo creo que después luchó mucho contra ese cáncer y todo, se curó y después acabó muriendo por eso, en verdad. Y entonces me parece que tenía que ver mucho con eso, con ese goce del padre, que yo llamo de padre real, el crimen del padre. Y con el padre de impuesto de renta, o con el padre agente de impuesto de renta de un obsesivo que se enriqueció ilícitamente. Ah, sí, me recuerdo, un otro analizante, que es un obsesivo que tenía una deuda y que no conseguía ganar plata jamás, y siempre que entraba en un empleo era mandado en salir y todo, y que tenía un padre que era uno, ¿cómo se dice? Uno que hacía la corrupción, que ganaba dinero ilícitamente como se dice, como se dice fiscal de impuesto, agente de impuesto de renta. Agente, Bien. sí. Entonces, yo propongo pensar que el neurótico prefiere salvar al padre antes que encontrarse con su canallada. Prefiere sufrir con su síntoma antes que saber del crimen del padre y sus consecuencias. Prefiere, como Edipo, sentirse culpable de sus actos antes que revelar la desmesura del goce paterno. Y por eso él se maltrata los ojos, se cega, ¿no? Con los ojos. Se trata de encontrar con lo real del padre y confrontarse con la consecuencia de que el padre falta. De la falta radical del otro, o sea, el goce mortífero del más allá del desamparo.
Y para eso hay que tener tiempo en un análisis, dice Lacan. Tiempo para hablar sobre eso, de usar al laio, de gastar al laio de cada uno, de no salvar el padre. Además, una de las últimas definiciones de la histeria de Lacan es esa, ¿no? La histérica, ¿quién es? La que quiere salvarle al padre, ¿no? Que él ama el padre, que quiere salvarlo y todo, y que es muy difícil trabajar con y hacer la análisis de un padre abusador. Sí. Entonces, un momentico, voy a ver si yo... Bueno, este es un texto muy condensado, ¿no? Yo voy a hablar sobre eso después. Sobre volver a Edipo después con otra interpretación. Bien, entonces la posición del padre real, siguiendo a Lacan, está articulada en Freud como un imposible. Y no resulta sorprendente, dice él, que encontremos sin censar el padre imaginario. Es una dependencia necesaria, estructural, como apunta Lacan en el seminario el 17, ¿no? No ver de la psicoanálisis. Lo vemos en la figura del fantasma del padre, en el hombre de las ratas, el espectro del cadáver vivo, como, ¿no? El hombre de las ratas, que a pesar de muerto, se le aparece vivo en el medio de la noche. O entonces en el padre de Hamlet, el que además que aparece, el ghost, en el inicio de la obra de Shakespeare. El espectro es el habitante de esa, en mi punto de vista, de esa zona entre dos muertes. Campo del goce, del Hades al infierno, donde penan las almas pecadoras y criminales a la espera de una segunda muerte. El padre, yo digo que el padre real es el padre muerto, pero que está vivo, con su goce. Y que quizás con un análisis de elaborar ese tema y ver que el problema no es mío, es del otro, que yo no voy a pagar por los crímenes que él cometió y no yo, porque eso es lo que el neurótico hace. Y quizás de elaborar eso es una manera de gastar a ese laio para poder se livrar de él y lo matarlo definitivamente con una segunda muerte. Yo, en mi obra, un paréntesis, en mi obra yo invento un prólogo donde hay laios en el Hades que habla que está a la espera de la segunda muerte. Y el coro dice, una sola muerte no va a limpar la podredumbre. ¿Cómo se dice? Podredumbre. Podredumbre. Necesitas de la segunda muerte, aquella que dará un basta a la herencia de la prole nefasta. Morre, laios, morre. Solamente tu hijo Oidipus, penchado, podrá tu muerte segunda traer. Él carrea en el nombre y en el cuerpo la danosa marca del saber. Muere, laios, morre. Y me pregunta, ¿será Oidipus capaz de ver lo que das trevas la luz descubre? Del parricidio, el filicidio. Del incesto del hijo, el crimen del padre. Entonces, cuando tomamos a Edipo, no como sujeto de deseo, como lo hace Freud, pero como objeto de la muerte del otro, del objeto de filicidio
y objeto de goce de la madre, porque, segundo mi interpretación, y no soy el único, Yocasta lo sabía. Cuando se casa con él y tiene 4 hijos con él y tiene sexo con él, lo sabía todo el tiempo que era su hijo. Entonces, él tiene algo, está también en la posición de objeto ahí, ¿no? Entonces, Edipo tiene las 2 versiones, Edipo sujeto del deseo, Edipo objeto del goce del otro, en el sentido mortífero y sexual, de una manera. Y entonces, como si, ¿no? Mi propuesta es como Edipo tiene ahí, tiene en su pie la marca del crimen del padre, la marca de la tentativa de filicidio, y es la marca del crimen del padre, porque su padre intentó matarlo por causa de la profecía que él recibió por causa de su crimen. Entonces está en el cuerpo y además está en su nombre. Entonces él lleva la marca del crimen del padre en su cuerpo y en su nombre. Y en mi interpretación, en la obra de Sófocles, él no quiso saber de eso. Él se detiene, se culpa, se castra, la castración ocular que él hace, según la interpretación de Freud, se culpa de todo eso y no ve la maldición que él heredó, ¿no? Entonces, mira, y entonces el ghost que encontramos, que yo inventé ahí en mi obra, y que es un ghost a la padre del Hamlet. El padre de Hamlet dice a Hamlet: soy el espíritu de tu padre, y vivo errante noche y día, hasta que la podredumbre de mis crímenes sea quemada y purificada. Dice el padre de Hamlet al inicio de la obra. Es muy impresionante, ¿no? Eso. Es por eso que yo pienso que Laios podría decir lo mismo para Edipo. Las mitologías griegas crearon ese hábitat para el padre real en el Hades. Pero quien arde es el hijo. Arde a causa de los pecados del padre, como dice Lacan. Y mismo en el famoso sueño: Padre, ¿no ves que estoy ardiendo a causa de tus pecados? Podría añadir. Y el espectro del padre de Hamlet lo dice que la menor de mis faltas angustiaría tu alma, helaría tu joven sangre, y tus ojos saltarían de las órbitas como los astros de sus esferas. Más trágico imposible, ¿no? Y bueno, los crímenes del padre son un real que no cesa de no decirse para el hijo. Insisten y se vuelven un síntoma del hijo, como la deuda del padre del hombre de las ratas y el goce oral del padre de Dora. El espectro recubre, enmascara, vela y también devela el padre real y a lo real del padre. El espectro es la escenificación de la articulación entre padre real y padre imaginario, el ghost. Es lo que se encuentra, como dice Mark Strauss, en la fantasía de Pegan a un hijo, donde las escenas ven al sujeto petrificar, cristalizar un exceso como un ciframiento primero de goce, una representación de lo inominable del goce. El goce del padre peleando a su hijo o a su hija. Pegando a su hijo o a su hija. No importa si es efectivamente el goce del padre, de lo que se trata,
o de un goce imaginarizado del Padre, y sí del dispositivo que el dispositivo que el sujeto emplea para respaldar un goce que se le presenta como exterior a él, como un goce veniendo del otro, del gran otro. Entonces, es claro que ese padre del crimen no es el padre de la ley, el nombre del padre. El padre que comete estupro, el ladrón, el asesino, son figuras del padre imaginario que ponen en escena la hibris, la desmedida, la desmesura del padre, el goce desmedido. La desmesura del padre como surreal es aquello de lo que el hijo enérgicamente no quiere saber. El hombre es como Edipo, hijo de Laio, no solamente hijo de Iocasta, como Freud acentúa. Yo estoy acentuando un otro lado. Es por eso que mi obra se llama Oidipus, hijo, filho de Laios. Que ese es el lugar de objeto del filicidio, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? No, él no quiso saber de la desmedida paterna. En el lugar del padre real existe, dice Lacan, está acá, la orden de una feroz ignorancia. Es de ahí que viene. Podemos decir con una figura de super-yo. Hay una prohibición. Está excluido que se analice el padre real, dice Lacan en televisión. Y continúa. Y para mejor, el manto de Noé cuando el padre es imaginario. Ustedes conocen la historia bíblica, es que un día Noé se emborrachó y quedó desnudo en su tienda. Uno de sus hijos, Cam, lo vio, fue a mirarlo y lo vio desnudo, y fue a llamar a los otros dos, quienes al lugar de ver al padre se taparon los ojos. Y lo cubrieron con un manto sin verlo, para esconder su desnudez, la desnudez paterna, y salieron de espaldas para no verlo. Estos se salvaron, pero toda la descendencia de Cam recibió una maldición. Sí. Lo que Noé hacía desnudo en su tienda, podemos nos preguntar, ¿quién hacía desnudo en su tienda? No lo sabremos. Jamás lo sabremos. Pero sin duda era algo de la orden de un goce que ningún hijo podía en tiempo alguno ver o saber. Toda desnudez del padre será castigada en el hijo. Eso, bueno, solamente los brasileños o los que conocen Nelson Rodrigues poderiam entender essa referência que eu hago. É uma obra de Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo brasileiro, que tem uma obra que se chama Toda Nudez Será Castigada. E aqui eu digo, toda desnudez del padre será castigada en el hijo, que como neurótico se lo toma para sí. El padre que mata al hijo es abordado por Lacan a partir del sacrificio de Isaac por su padre Abraham, comentado por Kierkegaard en Temor y Temblor, donde describe 4 variantes del mito que se diversifican a partir del punto en que Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo, mátalo.
La primera que describe es la tentativa de filicidio. Abraham tomó a Isaac por el pecho, lo arrojó al suelo y gritó: estúpido, ¿crees que soy un padre? No soy tu padre, soy un idólatra. ¿Crees que estoy obedeciendo a un mandato divino? No, hago eso solamente porque me le da gana y porque me inunda de placer. Fuerte, ¿no? Abraham aparece ahí como el padre real que diría: voy a matarte por puro goce. Entonces Isaac exclamó angustiado: Dios de Abraham, ten piedad de mí. Si mi padre, sé mi padre, ya no tengo otro en este mundo. Abraham se dirigió a él diciendo: Señor onipotente, recibe mi humilde acción de agradecimiento, pues es 1000 veces mejor que mi hijo crea que soy un monstruo a perder la fe en ti. El padre monstruo, capaz de matar el hijo, aunque sea por amor a Dios, es el que es transmitido al hijo como su pecado. Es a propósito de este pasaje de Kierkegaard que Lacan dice en el seminario 11 que aquello que se hereda es el pecado del padre. Entonces vemos en varios momentos de la obra de Lacan esa herencia maldita. Se dice maldita, ¿no? Sí, sí. Maldita. La herencia maldita. Isaac hereda el crimen del padre de haber deseado matarlo. Y aquí la herencia de Isaac y también de Edipo. A diferencia de Abraham, que en el mito judeo-cristiano recibe la orden de Dios de matar a su hijo preferido como prueba de su amor, es Laio mismo, sin recibir la orden de nadie, quien decide matar a su hijo Edipo, para evitar que éste lo mate. Siguiendo la tradición oracular. Y siguiendo la tradición oracular, le perfora entonces los pies y lo entrega a un pastor para ser arrojado entre la basura del monte Citero. El urváter de Totem y Tabú, Noé con su desnudez, el Dios de Abraham, Yahvé con feroz ignorancia y Laios son figuras imaginarizadas y mitificadas del Padre Real, ahí en esa serie. Noé por causa de su gozo de que estaba haciendo alguna cosa ali, desnudo, y que los hijos no podrían verlo. Y lo único que lo ve es amaldiçoado. Edipo lleva en su nombre y su cuerpo, como yo había dicho, la marca del crimen del padre, la herida causada por su padre al perforarle los tobillos para colgarlo como un animal, exponerlo, y el edema que lo ocasionó fue lo que le dio el apodo de Oidipos, o de Oiden, yo hablé, edema de los pies. El apodo se convirtió en el nombre propio y la herida lo dejó cojo. Su pie porta un saber, oida, en griego, sobre el crimen del padre, del que Edipo nada quiso saber. La esfinge, como apunta Jean-Pierre Vernant, enunciaba el enigma de los pies mediante un equívoco con su nombre. Bueno, todos saben que el famoso enigma de la esfinge es quién es que tiene 4 pies por la mañana, 2 pies por la tarde y 3 pies por la noche. Y
lo que llegó hasta nosotros es que Edipo descifró que es el hombre, ¿no? Pues bien, no es nada de eso. En mi interpretación, hay otra interpretación. Entonces, que el problema es que el hombre que mezcló todas las generaciones fue Edipo. Edipo se volvió, el de 2 pies, se volvió igual a su padre, el viejo de 3 pies. Y como nació de Jocasta, él nació de la misma madre que sus hijos. Entonces, él de 2 pies se volvió igual a sus hijos. Entonces, él mezcló las 3 generaciones. Entonces, la esfinge decía, tetrapous, triples, diples, oidiples. Y él, al descifrar ese nombre, él borró el enigma del origen y no quiso saber que la esfinge hablaba de él. Porque no vio el saber, el inconsciente como saber de la lengua. Estaba diciendo triples, tetraples, diples o oidiples. Y fue incapaz de escuchar. Yo digo que él fue incapaz de escuchar el enigma de los pies, incapaz de escuchar su nombre que hablaba de sus pies como edema, y no miró sus pies y, como dice Lacan, no pensó con los pies. Entonces, de una manera, no, él suprimió el suspenso de la verdad sobre la castración y el goce del Padre. El Padre real que se manifiesta en Edipo como aquel que determina la T de la familia de los Labdácidas, de la que ella y su descendencia resultan heridos. Até que también se manifiesta como feroz ignorancia. El mandamiento superegoico de no saber. Es porque, más allá del deseo de saber, que lo impulsiona a querer investigar sobre su origen, Edipo está poseído por la pasión de la ignorancia. Por cierto, ¿no será la fuerza de esa pasión la que hace a Lacan decir que finalmente no existe ningún deseo de saber? Lo que Edipo ignora es que su nombre es una letra que cifra un goce, un nombre propio, un goce del otro paterno, un exe, como función del síntoma. Una X. Una X. Como función del síntoma, como dice Lacan en el RSI. O sea, una estructura del goce del inconsciente. Oidipus, pé hinchado, es el signo del goce del padre que deseó matarlo y del que él no quiso saber. Oidipus, pie que sabe, es la letra que confiere la marca del saber de lo real, saber del crimen del padre que originó la T de los Labdácidas. Móvil del filicidio que hace de Edipo un objeto rechazado del otro. Es el sello de su ser de deyección. Rechazado por sus padres, al final de la pieza de Sófocles, se lo ve apagarse como sujeto ante el otro social que representa Tebas.
Édipo es también rechazado de Tebas, es exilado. Entonces vuelve a ser un desecho de Hieto del otro, destino de Hieto, Sí. desde su origen, en la tentativa de filicidio por la parte de sus padres, hasta el final, cuando descubren que él es el asesino de su padre y que casó con su madre. Y es deyetado y rechazado por Tebas. Édipo no cree en su ser de síntoma, porque en mi propuesta es que el síntoma, como cuarto nudo de Edipo, es su nombre, es Oidipus. Su nombre de síntoma, de una manera ahí, donde está, entonces, todo eso. Entonces, Oidipus no cree en su ser de síntoma, no cree que él sea capaz de un decir, puesto que no quiere saber que se trata de una cifra de goce. ¿Entiende? Oidipus en el cuerpo y en el nombre es una cifra del goce vinculado a ese goce externo, vivido como externo del Padre. Entonces anda errando por ahí en su ignorancia y permanece esclavizado por el goce del Padre, siervo del destino. Entonces Edipo está preso en lo que yo me llamé aquí la ignorancia. Una errancia que es fruto, producto de su ignorancia. El crimen del padre, como goce desmedido, es entonces transmitido como error trágico, la amartía, que el hijo lleva como Oidipus con su síntoma en el pie. Entonces, por un lado, encontramos la herencia de la castración, que se transmite de padre al hijo. Mira que interesante. El abuelo de Edipo, que es Labdaco, en griego significa el manco. Laio significa, en griego está escrito, es muy lindo eso, el tuerto y Edipo el pie hinchado. Entonces tiene en la letra misma de los nombres propios, tenemos ahí la herencia de la castración. El manco, el tuerto y el pie hinchado, que es un manco, ¿no? Por otro lado, está la transmisión de la maldición, que Edipo hereda como modo de goce del padre inscrito en su nombre y su cuerpo. Esa letra es el nombre del goce del Padre Real. El nombre que condensa el goce inscrito en el enigma de la esfinge que Oidipus no escuchó. Al decir el hombre y no soy yo, y podría ter visto que o tiene esto tiene que ver conmigo. Tipos, Oidipus, no tiene nada que ver conmigo. Qué coincidencia, ¿no? En la lengua. Bien, no escuchó. Entonces volvemos al tiempo. Ese tiempo de la UZ. ¿Por qué Pablo traduce como la UC con dos S? ¿Tiene algo que ver en castellano? No, no entendí. No sé, no lo sé. Ah, está bien. No tiene, bueno, quizás algo que me escapaba, pero ok. No. El tiempo de laio, usar, ¿no? El tiempo de laio, usar.
Sí, Aí se entiende, não? sí, sí, Tempo de ter a ousadia de confrontar-se e poder dizer, el coragem. Temos que ter muita coragem em uma análise, não? El coraje de confrontar-se com o crimen e com o goce desmedido e ectópico del sujeto. Es que este localiza en el lugar del vacío del otro, lugar topológico de la desmesura del Padre real. Pero es necesario un tiempo, dice Lacan. Un tiempo de peroración. Perorar es argumentar y hablar y hablar y hablar sobre eso, argumentar y pensar y imaginar hipótesis, proponer hipótesis, crear y todo, ¿no? Para que el sujeto lo gaste suficientemente y se revele aquilo que es una nada vaciada de goce. El tiempo de la ayusia es el tiempo de mirarse los pies, escuchar a sus pies y pensar con los pies. Es eso. muy bien, magnífico, magnífico. Está. Muchísimas gracias. Ahora empezamos con las preguntas. Voy a hacerte yo una pregunta y luego escuchamos a los colegas. Decías recién, en el análisis es necesario tiempo para usar y gastar al Padre real. Tiempo para ir más allá del deseo de salvar al Padre, confrontarse con su crimen y vencer la orden de ignorancia feroz. Y agregas, en lo que decías, el padre del crimen no es el padre de la ley, el nombre del Padre. La desmesura del Padre como su real es aquello de lo que el Hijo no quiere saber. Mi pregunta es, ¿no será la fuerza de esa pasión de la ignorancia la que hace a Lacan decir que finalmente no existe el deseo de saber? Y te pregunto ahí, ¿qué es el nombre del Padre en todo esto? Allí donde en estos tiempos algunas escuelas de psicoanálisis dan por superado al nombre del Padre y se quieren cernir solo a lo real. Esa es mi pregunta. Bueno, pregunta muy compleja, pero yo tengo algunas respuestas o unas tentativas. Bien, primero, yo creo que entre la pelea entre deseo de saber, el deseo de saber analizante, que quiere ir, ver, saber de su origen, pero tiene esa fuerza de la pasión de ignorancia vinculada a la represión, ¿no? Y a la fuerza del recalque de la represión. Yo pienso que el ultrapasaje de eso encontramos en el deseo del analista. En el pasaje, en el análisis mismo, después de gastar todo eso y otras cositas más, ¿no? La posibilidad de al se deparar con el vacío del otro, con ese vacío o con ese ser de dejeto que también somos, cada uno, de algo que lo decide a seguir ese camino y se poner a servicio de eso que él es y no es al mismo tiempo, y que lo causa, de usar isso para outro, esse deseo inédito, que é um deseo, isso desenvolveu em outro livro dedicado a isso, um deseo que não é mais tão vinculado à falta,
pero un deseo asertivo, vinculado al entusiasmo, que es un deseo de saber, que es un deseo causado por el saber, de alguna manera, ¿no? Yo creo que la salida es por ahí, para vencer la pasión de la ignorancia del neurótico. La salida a partir de, ok, es eso entonces, pero además me pareció todo eso muy interesante, voy a seguir y me poner a la disposición para otros seguir ese trayecto que yo hice. Y entonces, como ese deseo que Lacan va a nombrar como el operador lógico del análisis, que ¿no? Que el dispositivo del pase está ahí para intentar hablar sobre eso, ese pasaje donde hay la emergencia del deseo del analista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos como salida de la pelea, ¿no? Y que Lacan, después, yo creo que él no va a decir más que no hay deseo de saber. Pelo menos yo, a partir de una elaboración sobre el deseo del analista, yo creo que podemos afirmar eso. Y bueno, por supuesto, yo no estoy de acuerdo que podemos echar el nombre del padre del psicoanálisis. No estoy de acuerdo con eso. Yo tengo una lectura, y mismo podemos ver, estoy haciendo, pero no sé cuántas veces, la lectura ahora topológica, más topológica del Seminario 23, y vemos que Lacan, en el primer capítulo, entiende, lo que vimos en Lacan, me dé un poquito de tiempo para responder. En la investigación de Lacan, en el RSI, es una investigación, podemos decir, sobre dos conceptos, y que van así. Un sobre el nombre del padre y otro sobre el síntoma. Y hasta hacerlo coincidirlos en el final y proponer que el nombre del padre es un síntoma. Y que el nombre, entonces, en el recorrido del seminario 22, ¿no? Por más, paréntesis, que vemos una cierta ambivalencia de Lacan en relación al complejo de Edipo de Freud y en relación al nombre del padre, hay una referencia constante al nombre del padre en Lacan, que él hace corresponder al complejo de Edipo. Entonces, la pelea de citaciones entre los analistas, Lacan ha dicho que el complejo de Edipo es un sueño de Freud. No, va a decir que hay una cosa que no se puede echar del psicoanálisis, es el complejo de Edipo. En la proposición habla la línea de lo simbólico, de la facticidad, es el complejo de Edipo. De otro modo, va en contra el nudo del complejo Edipo en el real, el nudo de Freud. Bien, podemos hacer una pelea de citaciones para decir, no, Lacan está a favor, Lacan está en contra, el nombre del padre. Pero la referencia al nombre del padre es constante. Y hasta el final, mismo se dice, ¿qué es el padre en el final del RSI? Vemos el pasaje del nombre del padre al padre del nombre, ¿no? De esa articulación que él hace del hueco que escupe nombres, como el nombre del padre, a partir del encuentro de Moisés con Dios en la Biblia. Sí. Bien, pero lo que vemos que el nombre del padre tiene que ver con el padre del nombre, que la función del padre es más bien de una nominación, pero no quiere decir que es el padre biológico que va a hacer esa nominación, porque el padre es algo que viene, que es el padre, es un lugar,
de la orden de un decir que hace un anudamiento. Entonces, en el final, vemos, estoy haciendo un recorrido muy rápido, una sinopse, ¿no? Del padre. ¿Qué pasa del nombre del padre? Que vira un cuarto nudo necesario, porque el 3 nudos no es un nudo ideal, nadie nace, él vive con 3, con real, simbólico, imaginario, sin un cuarto nudo, es la propuesta de Lacan. Hay siempre errores de conexión y que el cuarto nudo viene a completar, y para lo neurótico es el complejo de Edipo, es el nombre del padre, pero hay otros que pueden hacer un cuarto nudo que no es el nombre del padre, pero tiene esa función de suplencia del nombre del padre, que es un cuarto nudo, y el ejemplo que va a dar es el caso Joyce, en el seminario 23. Pero mismo en el primer capítulo, yo lo estaba comentando hoy, en el primer capítulo ¿dónde está? Yo veo dónde está aquí. En el portugués yo encuentro más rápido que en el francés. En el primer capítulo va a... ¿Dónde está? Un momentico. Va a decir el complejo de Edipo es como tal un síntoma. Es na medida que el nombre del padre es también el padre del nombre, que todo se sostiene. O que não vuelve el síntoma menos necesario. Entonces vemos ahí que el nombre del padre es, si ahora adelante vamos a encontrar el santoma como el cuarto nudo, en el neurótico el cuarto nudo es el nombre del padre. Para mí no hay mucha duda en relación a eso. Chapuis piensa lo mismo. Ele estuve en mi seminario hace 15 días, RTC Vasco también, que trabaja mucho la topología. Entonces no veo cómo no existe más, ¿entienden? Sí, sí. Ese cambió de estatus, no es más en la metáfora paterna sí. que hay, pero es una otra cosa, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Muy precisa tu respuesta. Muy precisa. Tenemos una pregunta de Marcelo Echepare. Estás muteado, Marcelo. Habilita tu micrófono. Buenas noches, ¿qué tal? Hola Marta, me encantó, es maravilloso esta charla de Antonio, me encanta pensar, leí el texto tuyo. Tengo una duda que tiene que ver con el tema de la ignorancia. Y en tal caso, perdonen por la mía, ¿no? Pero me volvió a venir cuando Marta Arabia hizo una pregunta acerca si era al retorno de lo reprimido y usted le dijo que era al retorno de lo real. Y ahí es la duda, porque esto es algo que pasa muy frecuentemente con los pacientes. Uno se pregunta, ¿será que ahí Edipo no puede hacer la pregunta por el padre porque hay un saber que lo reprime, o es porque directamente él no duda porque piensa que su padre es su padre y que no es otro que su padre, digamos? Y entonces ahí es donde yo me pregunto si es porque hay un retorno de lo real, lo cual uno ignora,
sobre todo el paciente, ignora y que no está pensando que Edipo sabe en el fondo que hay algo que tiene que investigar, porque para él no tiene que investigar nada. Él sabe quién es su padre. Mm, Piensa que sabe. correcto. ¿Cómo? Piensa, pero Piensa estás que sabe. diciendo, Marcelo, Sí. quando ele pensa que, quando piensa que su padre es Pólibo, ¿es eso? Y no Laio. Claro. Y sí, no hay otro padre que ese para él. Sí, pero cuando dicen que él no es hijo de sus padres, Hay una él, parte hay una parte que dice que no es hijo de sus padres. Sí, claro. sí, sí, todo empieza ahí, está en la obra de Sófocles, Sí. que quando Edipo foi criado Pero por... todo. Sí, porque no siempre tenemos toda la obra en la cabeza, claro. Entonces, cuando Pero él fue Antonio, criado por Mérope y Pólibo, pensando que Pólibo y Mérope eran sus padres. Pero en una pelea en la calle con otros chicos, le dijeron, ¿piensas que va a ser rey? No es rey nada. No sois hijo de tus padres. Y él dice, ¿cómo? Y él va a preguntar a sus padres, que dicen, claro que sois hijo de nosotros, sí, pero continúa la duda. Y él va al oráculo preguntar. sí. E quando pergunta, não, isso que eu queria apontar, e quando pergunta de quem sou hijo, lo que es muy interesante, y yo creo que tiene mucha enseñanza en eso que voy a decir ahora para nosotros psicoanalistas, eso es que el oráculo siempre es enigmático, nunca es claro, nunca dice eso es preto en el blanco, no, jamás. Ele não responde, tu padre es Laio e tu madre es Jocasta. Poderia ter respondido, facilitava a vida de todos nós outros, não? Pero não lo dicho. He dicho, vas a matar tu padre. E ele, pensando todavia que o padre era esse, aí eu penso que recalcou a dúvida e pensou, bueno, se ele, Pólibo, eu não quero matar, eu me vou de Corinto. Pero hubo un momento de hesitación que pensó que quizás la pregunta de quién es mi padre. Está. Entonces, de toda manera, yo pienso que tu pregunta es muy interesante y que es una cuestión quizás más teórica, no sabría mucho cómo responder, pero podemos intentar la articulación entre la pasión de la ignorancia, este real que no se quiere, que queremos ignorar, y o verdrango, ¿no? A verdrango, a urra, la primera represión, ¿no? Entonces, quizás tenha algo aí de um real, né? Sí. Que jamás vamos a saber de todo, um eco, esse eco que no que jamás en el saber, Está. en última instancia quizás. Fantástico. Bueno, tengo una pregunta de Gabriel Abad, Malena Almíjer, Carmen Franco. Por favor, precisa la pregunta porque estamos sobre el tiempo. Buenas noches. Muchas gracias, Antonio, por tu exposición. Muy hermosa, la verdad. Y yo tenía ganas de irme un poquito al terreno de lo social. Con los tiempos que estamos viviendo, primero que cuando has hablado de la peste, como esa imaginarización de lo real, pensaba, bueno, nuestra peste, ¿no?
como de alguna manera era un retorno de lo real, es un retorno de lo real, esa peste que nos ha inundado todos estos años. Y pensaba, sobre todo pensando ahora en la Argentina, ¿qué pasa con esta nueva peste de estos discursos de violencia, de odio, que empiezan a ganar terreno, que por supuesto que tiene que ver con esta pasión de ignorancia? Y bueno, ustedes que han pasado esa experiencia y sé que tenés algunas cosas escritas, bueno, la pregunta era si tenés algo para decir de eso, tenés ganas. Bien, tenía muchas cosas, yo conservo mi libro, que yo pienso que hay una, yo no sé exactamente si hay una estrategia de la extrema derecha, que es la utilización de la mezcla de esas dos pasiones, el odio y de la ignorancia. Y un discurso del odio y un apelo a la ignorancia, ignorar la diferencia, ignorar la alteridad, ignorar la eteridad, el goce otro, de ahí el racismo, de ahí el clasismo y el machismo, todo eso que viene como un orden feroz de ignorar el otro, la diferencia, la singularidad del otro, el derecho al goce del otro, ¿no? Y mezclado al odio, ¿no? El discurso del racismo, del machismo, y del clasista, y mismo me encanta la expresión recién inventada, la aporofobia, el horror a pobre, el horror y el odio a los pobres, la aporofobia también. Yo creo que todo eso son discursos que tienen que ver con ese goce y que viene siempre de uno que está un poco en ese lugar de crueldad, de una desmedida de goce, y siempre en nombre de la libertad y en contra el fantasma del comunismo, etcétera, de la corrupción, comunismo, todo eso que se conoce, ¿no? En nombre de una supuesta libertad. Entonces yo creo que bien tiene que ver, sí, con eso. Sí. Para hablar muy rápidamente. Sí. Está primando una pasión por la ignorancia y un odio terrible, que es lo que genera estas ciertas figuras del Padre Real por la que las masas apuestan. Eso. Malena Almíjar tiene una pregunta. Bueno, primero te agradezco y realmente la lectura de este texto, bueno, la verdad es que te atrapa, así que voy a seguir leyéndote. Pensaba en algún momento que vos tomas tótem y tabú y dices que en el ingreso a la civilización hay un acto. Y yo pensaba si no podía pensarse que en el ingreso a la civilización está la culpa. Creo que Freud lo dice en Tótem y Tabú. Como el reconocimiento del homicidio, que el homicidio sea llamado así, homicidio. Y si un análisis, en definitiva, no sería ir gastando esa culpa que cae sobre el hijo, ¿no? Es decir, ir cediendo goce, diría Lacan, pero en ese punto de reconocer la culpa del otro. Verdad. Muy buena pregunta, porque Lacan lo dice, es más fácil para el neurótico sentirse culpado do que reconocer la castración del otro.
podemos decir, sentirse culpado do que reconocer el error del crimen del padre, en el caso. Entonces, desculpabilizarse, decir, no tengo nada a ver con eso. Desculpa en términos que se odia el padre. Es que pague sus crímenes, que no. Pero tomamos tiempo para hacer eso, ¿no? Bien, gracias. Bueno, tenemos 10 minutos y les pediría que sean súper breves. Carmen, la última, porque yo no quiero dejarlo ir a Antonio sin hacerle una preguntita de su libro, que fantástico. Gracias, Carmen. Gracias, Marta. Gracias, Antonio. Igual que todos, te agradezco mucho la exposición. Y en esta pasión por la ignorancia y también por el odio, esto de lo real del padre que se presenta en esto que no cesa de no decirse, me pregunto si, bueno, lo vemos en la clínica, hay esta posibilidad de utilizar la UICER, ¿no? Para hablarlo, para que aparezca, digamos, esto simbólico. Y la pregunta es si esto, ¿qué pasó en Argentina? Porque para los mexicanos es como si es el país que más, digamos, habla, que más consultas entre analíticas, psicológicas y otros tiene. ¿Qué pasó? Porque también puede extrapolarse a esta sociedad en donde no se está hablando, o si se está hablando, ¿qué se está hablando? Es para sorpresa de propios y extraños lo que pasó, ¿no? Entonces, preguntarte si tiene algo que ver una cosa con la otra. Antonio, detalle, Carmen. No entendí muy bien. Si puede resumir, no entendí muy bien la articulación. Lo que te pregunta Carmen, no creo que Antonio pueda resolverlo, pero es interesante que lo hablemos todos. Ella habla desde México. Entonces dice que en México siempre llamó mucho la atención que en Argentina la gente se psicoanaliza mucho más que en México. Entonces, es como que llama la atención que en un país donde se supone que hay tanta gente analizada, surja este brote fascista en esta dimensión, este pseudo padre real que lleva a la ignorancia feroz y al odio, por la cual la miseria de la masa se vuelca. Yo tengo una idea que no toda la gente se psicoanaliza, Carmen, en Argentina. El avance del conductismo y de ciertas corrientes psicológicas ha hecho furor, y creo que, bueno, Antonio sí tal vez pueda decir algo sobre esta feroz ignorancia, cómo lo pensamos. Y entonces voy a aprovechar para hacerte la pregunta antes que terminemos, Antonio, porque Antonio, en el libro que los invito a leer, ya les voy a mandar la dirección mañana, en la política del psicoanalista, en el capítulo sobre el psicoanalista y la cloaca de la civilización, plantea una cuestión muy interesante, y es que el nombre del padre, dice Antonio, es el cuarto nudo, y tiene como tal la función de anudamiento de los tres registros, simbólico, imaginario simbólico, real, imaginario. Los del campo de la segregación, donde él ubica lo real, los de la psicología de las masas, donde él ubica lo imaginario, y el de la familia, en la sociedad, donde él ubica lo simbólico. Entonces, la pregunta es, entonces él propone como cuarto nudo el nombre del padre, como instancia de la ley de la castración que hace de barrera al goce. Y propone entonces el nombre del padre como este cuarto nudo, y plantea cuál es la función del nombre del padre en una sociedad. A mi modo de ver, solo el Estado podría cumplir esta función. Te lo hago la pregunta, porque la consigna fascista en Argentina es que lo primero que tiene que desaparecer es el Estado. Entonces, yo me asusté cuando leí en tu libro la propuesta del cuarto nudo como el Estado,
que me pareció buenísima, con esta consigna: el Estado tiene que desaparecer. Esta pregunta de tu último artículo. Bueno, já está respondendo, né, minha proposta para pensar, não? Pero a pergunta de Carmen, ai, isso é terrível, não? Quando, mira, com o que ocorreu acá em Brasil, houve, por um lado, eu me quedei muito contento de ver as reações de la maioria de los analistas em contra esse discurso, e se manifestando, e alguns muito ativos politicamente na rede social, porque foi também durante a pandemia, e se pronunciando e todo, pero houve também os que se dizem psicoanalistas bolsonaristas, lo que para muitos de nós é um absurdo como alguém pode sostener um nome como esse, né, que hace elogios a los torturadores, bueno, esse horror, não? Então, houve muita decepção também com alguns que se dizem psicoanalistas. Então, eu creio que não podemos dizer que há todo de psicoanalistas. Não há todo de psicoanalistas mais analisantes, que seria, digamos, os mais advertidos sobre isso, os mais castrados, os que aceitam mais, assumem a castração, etc., e que respeitam o goce outro e a alteridade, a eteridade, como ele goce outro e todo, não? Não sei se alguns, mesmo se creemos que são efetivamente psicoanalistas, acá ha hablado de um saldo cínico de la análise, que es el cínico lo que es así, entonces así está bien. Y una de las cosas que yo hablo con mucha fuerza en ese libro es que entender no es aceptar. Entender lo que está ocurriendo, ter uma compreensão mesmo política, psicoanalítica, econômica, social de lo que está ocorrendo, não quer dizer aceitar. Eu creio que é uma diferença muito grande entre explicar e aceitar. Freud explica, ok, mas não quer dizer que Freud aceita, não? Outra grande decepção também, para mim, foi quando, me dá um pouquinho mais de minutos, uma grande decepção para mim também, e eu tive que denunciar isso, e foi uma grande confusão em um determinado congresso de nossa escola, é quando, em Europa, quando houve as discussões na sociedade sobre o matrimônio gay, ou seja, quer dizer, e a adopção de filhos por parejas homossexuais, houve psicoanalistas de várias escolas que foram a los periódicos em nome de Freud e Lacan, dizendo que era importante uma pareja heterossexual para fazer hijos que podem nascer na travessia do Edipo. E que era importante um nome, mesmo Nasio ha dicho coisas absurdas sobre isso, que é necessário ver que o padre deseja a madre para um hijo ter as identificações e que seja. Então, absurdo disso, como se Lacan diz desde los años 50 no hubiese hablado del Edipo estructural, el nombre del padre, deseo de la madre, que no tiene nada a ver con papá y mamá, ni con el nombre de mujer, etc. Bueno, entonces fue una gran decepción también de ver psicoanalistas indo en contra de eso, con una lectura heteronormativa, con una lectura homofóbica del psicoanálisis. Mira, entonces, eu creio que o psicoanálise não é garantia nem contra a homofobia, nem o racismo, entende? Pensamos que sim, não? Pero não há o todo de los psicoanalistas, não? Para lo mejor e para lo peor.
Yo creo respondiendo un poco a Carmen. Entonces, y también pienso que, bueno, ¿cuál es el saldo de un análisis? También es difícil decir, ¿no? Y bueno, para responder a Marta de una forma muy breve también, bien, es una interpretación borromeana que yo hago de la parte final de la proposición del 9 de octubre de Lacan, donde pone el real como la familia. Ahí, por ejemplo, Lacan denuncia que la interpretación pequeño burguesa del Edipo, el edipianismo, de pensar que el Edipo es papá, mamá y hijo bautizado, ¿no? Lacan, que el complejo de Edipo, y ahí dice, no retire el complejo de Edipo del psicoanálisis, sino tendremos un delirio a la Schreber. Ali dice, y añade, advirtiendo contra la interpretación pequeño, habla eso, pequeño burguesa del Edipo, que no es la familia, papá y mamá. Bien, entonces, lo que une, lo que sería, donde hay la familia, de las familias, como sosteniendo, digamos, no, el complejo de Edipo. El imaginario de la psicología de las masas, que Lacan da como ejemplo la IPA, y el real, el campo de segregación nazista y la segregación del mercado capitalista. Dos vertientes de lo real. Y eso es nuestra civilización tan civilizada, ¿no? Con su malestar, evidentemente. Pero lo que los une, esa fue mi pregunta. O que une eso? El capitalismo piensa que es una empresa, es la empresa que va a unir eso con la lógica capitalista, ¿no? Aquí hay un grupo muy divertido de humoristas, se llama Porta dos Fundos, que ha hecho que hace pequeños vídeos muy interesantes de un tipo, un hombre que murió, estaba en coma y que despertó en 2072, por ejemplo. Y pregunta, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el Río de Janeiro? No, estás en la ciudad Santander. Estás pero ¿en qué barrio? Yo pensé, ¿en qué barrio estamos? En el barrio Citibank. Entonces, ¿cómo es la tendencia, no? Aquí en Brasil, impresionante. Todos los nombres de los cines, de los teatros, son nombres de bancos, de empresas. Entonces, hay una tendencia así de lo que podría unir todo eso será una gran empresa. Como cuarto nudo. Hay una tendencia a eso, es un horror, pero hay, ¿no? Yo creo que en Argentina debe ser lo mismo, ¿no? Sí, sí. Coca-Cola Cine, Disney Channel, y bueno, qué sé yo. ¿Y qué más si no es eso? El ejército. Tuvimos la dictadura. El ejército puede unir eso con sus muertos también, campo de concentración, todo eso. Yo pienso que lo menos peor es el Estado, con la democracia, con las elecciones, una democracia no solamente representativa, más participativa, ¿no? Es lo menos peor, yo creo, ¿no? Entonces, esa fue una idea para pensar. Y es verdad, nel discurso de extrema derecha, lo que es atacado por Milei es el Estado. Estado, vamos a abolir el Estado, entonces no hay más salud, no hay más educación, todo va a ser las empresas que van privadas, y es terrible, y eso yo creo que eso va a causar la disociación de los tres registros, el caos, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Bueno, estamos sobre la hora. Antonio,
no tenemos más que palabras de reconocimiento. Vamos a leer tu libro y yo tomo la palabra que en algún momento de tu exposición dijiste la próxima vez. Es decir, que vamos a tener con vos el año que viene una próxima vez, de esta manera tan fructífera que es leer un texto tuyo y luego conversar con vos. Hay un montón de gente que se ha quedado con su pregunta sin poder formularla. ¿Verdad? Pero esto, bueno, lo vamos a pasar por el canal de YouTube nuestro y esperamos continuar el diálogo con vos y pido para vos un aplauso. Está bien, muchas gracias. Entonces, mi portuñol fue soportable. Fue muy bueno tu portal. Muy bueno. Bueno, muy bueno. Te agradecemos mucho el esfuerzo. Y Está bien. vamos leyéndote. Muchísimas gracias. Muy Muchas buenas gracias noches por la a oportunidad. todos. Un abrazo grande. Chao. Buenas noches, gracias a todos. De Gracias, suerte, Marta. suerte mucha. Suerte. Gracias. Buenas noches, profesor. Un abrazo. Un Gracias. abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un lujo, un lujo. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.